inicio a nuestra sesión de trabajo, tal y como lo comenzábamos el día de ayer. Vamos a hacer un pequeño repaso de una institución muy especial como es la teoría del delito. Muy buenas tardes, mi estimada Saraí. Gusto saludarte. En primer lugar, quiero comentarles, estimados amigos, de que nuestro staff de profesores está integrado por su servidor, que es el profesor titular. Está integrado por la licenciada Belbet Saraí, que es nuestra profesora y además nuestra auxiliar técnica. Ella es la que se encarga directamente de todo lo relativo a las plataformas y especialmente a tenernos al día la plataforma para que ustedes puedan integrarse tanto en Classroom como en la vía del Zoom. También estará con nosotros en la próxima sesión el licenciado Carlos de León, que es otro que integra también el grupo. Y por supuesto, pidiéndoles a ustedes que cuando su servidor no se encuentre por alguna razón, pues obviamente les den el apoyo correspondiente a cada uno de ellos. Obviamente la intención de esto es que nunca falte directamente el curso de Derecho Penal, que nunca falte especialmente la cátedra y que en todo caso pues siempre tengamos la oportunidad de ir avanzando cada día. Así es que, estimados amigos, muy buenas tardes, estimada licenciada Saraí, muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Bien, hoy vamos a trabajar entonces con relación a al tema de la teoría del delito. Vamos a trabajar especialmente con la teoría del delito, tomando en consideración que es importante este tema en particular porque necesitamos tener bien claro, necesitamos tener afinada, en este caso, tenemos que tener bien afinada especialmente esta parte, porque si el libro segundo y la parte especial, que es justamente lo que vamos a trabajar, pues evidentemente necesitamos saber y tener clara esta parte. Bien, inicio entonces con mi exposición de la manera siguiente. Al hablar del delito en términos concretos, es hablar de un tema tan complejo y tan antiguo como el derecho penal mismo. Hablar directamente del delito en toda su justa dimensión, en ese orden es hablar también de una institución tan especial y que en muchos de los casos y especialmente se asocia al delito con la ciencia, y por eso es que en algunos estados, en algunas naciones del mundo, nosotros oímos hablar de derecho criminal. Oímos hablar de derecho criminal porque se asocia el derecho con el delito o el derecho con el crimen. Entonces, hablamos directamente de la misma disciplina que nosotros conocemos hoy en día como derecho penal. En el caso particular directamente de nuestra cultura jurídica, asociamos el derecho con la pena. Y de ahí entonces que nosotros hablemos de un derecho penal. Pero cuando ustedes se metan directamente a escudriñar en algunos otros libros y especialmente la lectura europea, van a encontrar de que se usa mucho especialmente el término de derecho criminal. En todo caso, pues estamos hablando de lo mismo. Derecho criminal y derecho penal es lo mismo. Bien. Cuando nosotros hablamos del delito, tenemos que remontarnos a sus orígenes. Y en ese orden, acuérdense de que existían distintas acepciones o terminologías que se utilizaban para identificar el delito. En el Antiguo Oriente o en la Roma primitiva se hablaba de noxa, que era significativo o era hablar de daño. En la culta Roma ya se habló de flagitium,
obviamente, avanzando ya a la Edad Media, vimos que hablábamos de crimen para los delitos mayores y delictum para los delitos menores. En la época moderna, pues hablamos de crimen de hecho o de acto punible. En este orden, obviamente, pues estamos hablando de lo que en términos generales se habló del delito en sus distintas acepciones o terminologías. Luego vienen las distintas posturas, en este caso, para poder determinar el sistema, para poder diferenciar a los delitos mayores y a los delitos menores. En el caso directamente del sistema europeo, se emplea un solo término: infracciones a la ley penal más graves o infracciones a la ley penal menos graves. En el caso de nuestra legislación y de nuestra cultura jurídica, hablamos de un sistema bipartito, es decir, dividimos en dos a las figuras. En este caso, hablamos de delito para las infracciones a la ley penal que tienen señaladas mayor sanción, que en el caso nuestro no excede de los 50 años, y hablamos de falta para las infracciones a la ley penal que en todo caso no exceden de 60 días. Entonces, en este caso, pues nosotros adoptamos el sistema bipartito. Pero cuando ustedes lean en la bibliografía europea o anglosajona, por ejemplo, van a encontrar delitos más graves o mayores o delitos menores. Entonces, se está refiriendo a delitos y faltas. Ahora, el gran dilema para la disciplina, en este caso, era cómo definir el delito. Y aquí empieza lo interesante. El criterio legalista que en su momento existió decía que para definir el delito lo debíamos concebir como todo lo prohibido por la ley. Este criterio legalista resultó ser muy complejo porque debían existir cuantas leyes para poder en todo caso tener encuadradas las figuras penales, lo cual resultaba evidentemente no solo complejo, sino que también demasiado trabajo, porque había que crear cuantas leyes para dar cuantos hechos a la ley. Entonces el criterio legalista quedó un poco relegado. Luego aparece el criterio filosófico. El criterio filosófico buscó en un momento determinado definir el delito y lo concibió como sinónimo de pecado. En ese orden, delito o pecado era lo mismo. Criterio que también fue altamente cuestionado, tomando en consideración de que si lo vemos a estas alturas directamente en nuestro medio de cultura jurídica, evidentemente que todos deberíamos estar presos, todos debimos haber cometido más de algún delito en la medida en que se peca por palabra, obra y omisión. Entonces, el criterio en ese orden, el criterio filosófico, también quedó en desuso precisamente por su grado de complejidad. Luego aparece más adelante el criterio natural sociológico, en donde se establece que el delito es un fenómeno natural, un fenómeno que así como se puede explicar el día, también se puede explicar la noche, y que el hecho de que estemos en día y que estemos posteriormente en oscuridad es precisamente porque existe un fenómeno natural que es la rotación de la Tierra. Entonces se puede explicar directamente ese fenómeno. Igual aparecía entonces en esa dimensión explicar que el delito era sinónimo, en este caso, de problemas sociales. Se podía explicar. Y ahí obviamente aparece evidentemente como lo definió en su momento Enrico Ferri. Evidentemente, pues, el criterio natural sociológico se basó específicamente en la sociología criminal.
y de ahí entonces su tendencia a considerar al delito como un fenómeno social. Pues en ese orden, obviamente, vamos avanzando y vamos entendiendo qué es, en términos generales, lo que nosotros vamos queriendo con, en este caso, la figura del delito. Ya más adentrado directamente dentro de este contexto, por supuesto que teníamos para nosotros ya el fenómeno en la mesa de la discusión. Entonces, ¿cómo considerábamos nosotros ya el delito? ¿Lo considerábamos especialmente como un fenómeno natural? ¿Lo concebíamos directamente como un fenómeno sociológico? Y ante esa disyuntiva, obviamente, pues apareció entonces para nosotros la dinámica de querer entender en dónde ubicar ese concepto. El criterio legalista, por una parte, no funcionó, el criterio filosófico también, y entonces lo ideal era, por supuesto, entender a la misma disciplina. Así entonces apareció un gran problema. El derecho como tal y la institución del delito entraron en crisis. Simple y sencillamente no se sabía qué creer. Ante esto aparecen evidentemente las famosas escuelas del derecho penal, la escuela clásica, la escuela positivista y las escuelas intermedias, tratando de dar una idea hacia dónde iba la disciplina y también hacia dónde iba la institución del delito. Recordémonos que las escuelas del derecho penal no eran más que un conjunto de doctrinas y principios que a través de un método propio tenían por objeto estudiar, investigar la filosofía del derecho penal, es decir, la existencia del derecho penal como tal, la legitimidad del jus puniendi, la naturaleza del delito y los fines de la pena. O sea, trataron de abarcar el estudio en forma integral. De ahí entonces que la escuela clásica, por los albores del año 1850 aproximadamente, que fue cuando empezó a dar las primeras manifestaciones de sus postulados. Dentro de los principales exponentes, particularmente, bueno, en primer lugar, la escuela clásica se denominó escuela clásica porque en esos albores, en los años 1850, se le llamaba clásico a todo lo consagrado, es decir, a lo que ya llegaba a la cúspide, especialmente de su investigación. En el caso especial directamente del derecho penal, se dijo que ya el derecho penal había llegado a su máximo esplendor y que por lo tanto ya no había necesidad ni siquiera de meterse a indagar más allá porque el del derecho penal ya se había dicho todo. Esto lo decía su principal exponente, Francisco Carrara. Y por supuesto que le acompañaban Romagnosi, Luis Licini, Enrico Pesina. Todos ellos tenían un denominador especial, un denominador en común. Todos eran juristas. Y por lo tanto, la orientación siempre fue en función de que el derecho penal fuera una disciplina o una ciencia jurídica. En ese orden, entonces, ¿qué era lo que perseguía el derecho penal? Teniendo esa orientación y esa visión, era precisamente conseguir y ser la fuente para la tutela judicial. Bueno, el método que utiliza la escuela clásica era el método racional o especulativo, propio específicamente de las ciencias jurídicos sociales. Quiere decir que al tener el método racional, lo que había que hacer en todo caso era razonar cada uno de los hechos que revestían, en este caso, las características de ser un delito. Y por supuesto que la intención especialmente de los clásicos era, a través del método especulativo, plantear una hipótesis y posteriormente, en este caso, después de la investigación, determinar si era verdad o era mentira, si era positivo o era negativo. Así entonces se estableció un método propio, que era el racional o especulativo. En relación a la pena, en términos generales, dijeron que la pena era el medio por el cual se realizaba la tutela jurídica.
Es decir, la protección a los valores y a los derechos de los ciudadanos se hacía patente cuando se imponía la pena. Obviamente esto era una situación derivada evidentemente del propio delito. Con relación al delincuente, no hicieron mayor estudio, más que se concretaron específicamente a establecer cuándo era penalmente responsable. Y ante eso, lo que tomaron como punto de partida fue precisamente la imputabilidad y el libre albedrío, que eran la base de la responsabilidad penal. La imputabilidad porque entonces se determinaba si el sujeto era capaz de ser penalmente responsable. El libre albedrío porque al final de cuentas el sujeto era libre de pensar y como consecuencia era libre de determinar en todo caso de cometer un hecho delictivo o no. Entonces, la imputabilidad, es decir, la capacidad de ser objeto de sanción penal o de derecho penal, junto a la libertad de pensamiento, eran la base de la responsabilidad para determinar si el sujeto era autor del delito. Bien, ahí encontramos entonces distintos postulados, pero ojo, ¿qué dijeron con relación al delito? Este es un punto bien importante. En relación al delito dijeron que era un ente jurídico, una simple infracción a la ley penal del Estado. Es decir, no adentraron más a establecer que era una consecuencia especialmente del aparecimiento de la responsabilidad y el libre albedrío del sujeto. Al ser un ente jurídico, consecuentemente, pues debía ser una relación propia directamente de la consecuencia misma. Así entonces, estuvo durante muchísimos años predominando los ideales y los postulados de la escuela clásica. Y claro, se llegó al extremo, como le dije al principio, de decir por parte de Francisco Carrara que todo lo que se estaba diciendo del derecho penal ya prácticamente estaba escrito. Ya no había más que hacer en relación al derecho penal. A todo eso aparece entonces más adelante tres sujetos que no conformes con lo que establecía la escuela clásica, empiezan a crear sus propios postulados. Y de ahí aparece entonces la denominada escuela positivista, que inicialmente se denominó la escuela de los evangelistas. ¿Por qué razón? Porque en este caso, estos tres representantes empezaron a diseminar sus postulados como el evangelio propiamente. Entonces ellos empiezan a mantener y a crear sus propios postulados. La escuela positivista entonces consideran que después de haber comprobado la inutilidad de los principios de la escuela clásica, especialmente para buscar la reforma del delincuente, la ineficacia de las penas para contener la delincuencia, el aumento de la criminalidad, la reincidencia, la delincuencia infantil especialmente, y advirtiendo los peligrosos constantes entre los datos psiquiátricos y las teorías místicas de la imputabilidad del hombre, plantearon una nueva corriente, y en este caso conformada por investigaciones antropológicas, psicológicas y sociológicas, en donde lo que hacen es apartarse directamente del derecho penal en su forma primitiva, que era concebirla como una disciplina jurídica. De ahí entonces que lo ingresan al campo de las ciencias naturales. Fíjense que aquí se comete un gravísimo error por parte de la escuela positivista, porque en términos generales lo que se hace es sacar de la esfera de las ciencias jurídicas al derecho penal e inmiscuirlo directamente dentro del ámbito de las ciencias naturales. Aquí este fenómeno en términos generales trajo como consecuencias entonces que se dieran distintos postulados. En ese orden entonces, los antecedentes de la escuela positivista o de la escuela de los evangelistas indiscutiblemente fue la escuela clásica. De aquí entonces
la importancia de la existencia de la escuela clásica como tal, porque fueron directamente los postulados de la escuela clásica que empezaron a cuestionar por parte de los positivistas, teniendo dentro de sus exponentes especialmente a César Lombroso, que era un antropólogo criminal, a Rafael Garófalo, que era un jurista, y a Enrico Ferri, que era un sociólogo. Indiscutiblemente que la influencia más clara y la de mayor peso fue la de Enrico Ferri, que fue directamente un sociólogo y como tal, entonces, lo primero que hicieron fue sacar de la esfera de las ciencias jurídicas al derecho penal e inmiscuirlo directamente dentro de las ciencias naturales. Y esa es la gran influencia que hace precisamente Enrico Ferri. La escuela positivista entonces plantea distintos postulados. En relación al derecho penal, pierde, como dije al principio, su carácter de ser una ciencia jurídica y lo convierte en una simple rama de la sociología criminal. En relación al método cambian radicalmente porque como las posturas eran encontradas, mientras que los clásicos, el método era el racional especulativo, para ellos el método propio para estudiar el derecho penal era el método de observación experimental. Es decir, había que observar el fenómeno social, el fenómeno para poder determinar. Y por supuesto manejaron la forma experimental porque a través de lo que ellos podían observar podían llegar a conclusiones. En este caso, por ejemplo, sumar 2 más 2 es 4 y si lo hacíamos 5 veces iban a ser siempre 2 más 2, 4 y así, aunque se repitiera 10 veces, siempre 2 más 2 iba a ser 4. Como el resultado, por ejemplo, de quemar una ametralladora de cohetillos, de cohetillos de ametralladora. Tú enciendes un cohete y empieza a estallar uno, pues otro y finalmente estalla la bomba. Y si quemamos una ametralladora, el mismo procedimiento va a ser, estalla uno, luego otra y finalmente la otra. Entonces, el método que ellos consideraron propio para estudiar el derecho penal fue el método de observación experimental. Obviamente con esa visión, por supuesto, cambian radicalmente la postura de la escuela clásica. ¿Por qué razón? Porque la escuela clásica consideraba directamente al derecho penal desde el punto de vista del deber ser. Es decir, que la conducta del sujeto debía ser como el derecho penal demandaba, de conformidad con la ley. En este caso, los positivistas consideran que, en todo caso, debe cambiarse esa visión y debe considerarse como una ciencia fenomenológica. Y de ahí entonces que lo incursionan en el ambiente de la criminología y de la sociología. Por supuesto que al basarse dentro de las disciplinas de antropología criminal, la sociología criminal, pues se manejaban de una manera distinta, una visión distinta directamente de lo que debía considerarse el derecho penal en su forma inicial. De ahí entonces que consideraron que la pena era un mal necesario, que en este caso había que aplicarse directamente a todos aquellos sujetos que eran incorregibles. La pena en todo caso dejó de ser una consecuencia del delito para considerarse como un mal necesario, aplicable a los sujetos incorregibles. Y por primera vez se menciona una institución especial que son las medidas de seguridad. Aquí las medidas de seguridad se expresan entonces aplicables para aquellos sujetos que son todavía en este caso corregibles, es decir, a los sujetos que pueden, en todo caso, corregirse ante la comisión de un hecho. Y por supuesto, con relación al delincuente, se apartaron de la simple autoría del delito, en este caso, del autor material del delito, de la imputabilidad de libre albedrío, y dijeron directamente que el sujeto era, en este caso, debía ser considerado como un ser anormal, es decir, como un loco atávico. En términos generales, entonces, para ellos era considerar especialmente que el que cometía un delito prácticamente era un sujeto distinto, un sujeto anormal. Y por supuesto que su visión con relación al delito cambió radicalmente porque ya no era un ente jurídico como lo miraban los clásicos,
sino que en todo caso debía considerarse como un fenómeno natural sociológico. Justamente aquí es donde hace hincapié y hace mucha influencia Enrico Ferri, porque Enrico Ferri decía que era la misma sociedad la que imponía en un momento determinado las condiciones para los mismos ciudadanos. En este caso decía, la misma sociedad es la que en un momento determinado permite especialmente poder en última instancia darle la oportunidad al sujeto. Es decir, la misma sociedad le da la oportunidad, pero la misma sociedad le quita la oportunidad al ciudadano. Y por lo tanto, ese fenómeno trae como consecuencia la creación del delincuente y la creación del delito. En ese orden, por ejemplo, lo podemos ejemplificar como el hecho de que ustedes tengan la opción de ser estudiantes de Derecho y que los que quisieron entrar en su momento y que simple y sencillamente no ganaron el examen de admisión, automáticamente la misma sociedad les está quitando ese mismo hecho que ustedes sí tienen. Entonces pasa un fenómeno social, según la escuela, en este caso positivista. Aquellos que tienen la oportunidad, entiéndase usted, para los efectos de llegar a ser abogado, entonces usted el día de mañana tendrá mejor capacidad económica. Usted, por supuesto, podrá, si tiene necesidad de un techo, buscar, entonces ya con la capacidad económica, buscar un lugar donde a usted le plazca y comprar ese bien inmueble. Si usted tiene necesidad de movilizarse, por supuesto que llegará a un concesionario y comprará un vehículo motor. Si usted tiene necesidad de vestirse, por supuesto que llegará a los grandes almacenes y buscará ropa y por supuesto tendrá la posibilidad de comprarse la ropa que usted quiere. De ser alimentado, por supuesto, ir a los supermercados, buscar directamente las mejores los mejores condimentos y por supuesto darse una mejor calidad de vida. Si tiene necesidad obviamente del fluido eléctrico, claro, por supuesto, usted vendrá, pedirá a la empresa de suministro de energía que le conecten y tendrá en este caso las comodidades que representa tener la energía eléctrica. Ah, que también necesita estar comunicado, perfecto, podrá comprar un teléfono celular, podrá comprar en todo caso una banda de internet y estar comunicado con el mundo exterior. Todo eso obviamente lo puede hacer usted en la medida en que tiene la capacidad económica para poder sostenerlo. Por el contrario, el sujeto al que se le negó el derecho de ser abogado y notario porque no ganó el examen de admisión y consecuentemente pues no tendrá la posibilidad de poder comprarse una casa, pero sí tiene la misma necesidad suya de tener un techo, entonces no le quedará más que usurpar un bien inmueble. En todo caso, ya está cometiendo el delito de usurpación. Si usted tiene necesidad de comprar ropa y no tiene, entonces se verá en la obligación el día de mañana de pasar por un casa y mirar una camisa o un pantalón colgado y usted entra y se lo lleva. Obviamente usted está cometiendo ya un delito de robo. Si el día de mañana usted tiene necesidad, por ejemplo, de fluido eléctrico, pero no tiene cómo pagar, usted viene y quita, por ejemplo, suministro en forma ilegal y se lo suministra a usted de manera directa. Obviamente hay un robo de fluidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el sujeto tiene las mismas necesidades. La única diferencia es que uno tendrá capacidad económica y el otro no. Y entonces ahí es donde nace, obviamente, el delito y el delincuente, según, obviamente, la postura de la escuela positivista. Si ustedes se dan cuenta, entonces, los distintos postulados de una y de otra simplemente vienen a hacer algo. Los seguidores de la escuela clásica empiezan a creer que los postulados de la escuela positivista son más acordes y más reales, y entonces empiezan a perder adeptos los de la escuela clásica y empiezan a trasladarse a los pensamientos de la escuela positivista. Esto, por supuesto, crea una gran invasión al derecho penal.
Pero lo peor de todo es que el derecho penal pierde su naturaleza jurídica de ser una disciplina eminentemente jurídica. Con todo este gran relajo de ideas, al final de cuentas, con esta invasión de ideas que se da por parte de los positivistas, lo único que se crea en términos generales es hacer caer directamente al derecho penal en una crisis profunda. Y por supuesto con él todas las instituciones, el delincuente, el delito, la pena, el método, todo en términos generales crea caos. Entonces crea crisis por parte del derecho penal y en ese orden de ideas aparecen entonces como medidas salvadoras las escuelas intermedias. ¿Qué fueron las escuelas intermedias? Es que buscaron de alguna manera conciliar a las dos escuelas, a la escuela clásica y a la escuela positivista, buscando entrelazar lo mejor de una y de otra y encontrando una forma ecléctica. En ese orden aparecen la tercera escuela italiana, por ejemplo, la escuela de política criminal, la escuela sociológica francesa, en donde de alguna manera pues dieron algunas ideas. Manuel Carnevale y Bernardino Alimena, que fueron los expositores o los máximos exponentes de la tercera escuela italiana. Fran Bonlis, por ejemplo, que fue el gran exponente de la escuela de política criminal, pues al final dieron sus aportes, pero en términos generales no dieron la salida a la crisis del derecho penal. Sí. El gran aporte de las escuelas intermedias es que constituyen punto de partida para estudiar nuevamente el derecho penal en su forma contemporánea y, por supuesto, a una postura que está ya dentro de los límites del tiempo, especialmente del siglo XX. Es decir, el gran aporte entonces que hace en ese sentido las escuelas intermedias es prácticamente ser un punto de partida. Ojo, estoy hablando del siglo XX. Estoy hablando ya entonces del año en que entra, por ejemplo, el 1900. Aquí entonces, en el año de 1900, aparece una situación especial. Aparece el movimiento técnico jurídico. El movimiento técnico jurídico, fruto de la dogmática alemana y del empleo del método analítico que se dedica en términos generales al examen lógico del delito, dando vida a lo que en la doctrina se llama la construcción técnico-jurídica del derecho penal o la construcción técnico-jurídica del delito o de la infracción. Entonces aquí, en el año 1900, los alemanes se unen y empiezan a analizar los postulados de la escuela clásica, los postulados de la escuela positivista, los postulados de las escuelas intermedias. Y entonces, lo primero que hacen en este caso es construir una institución que se dedique exclusivamente al estudio y al fenómeno del delito. Y como respuesta a esto, aparece entonces lo que hoy conocemos nosotros como la teoría del delito. Es decir, entonces, que la teoría del delito es la encargada de estudiar específicamente al fenómeno del delito como tal. No hay otra. Es la teoría del delito la que en términos generales se encargará entonces, a partir del año 1900 hasta nuestros días, oigan, del estudio del fenómeno llamado delito. Ahí entonces es donde aparece ya el aporte directamente de los grandes exponentes, Fran Bonlis, por ejemplo. Es en el año 1881 aproximadamente el precursor, en este caso, de la escuela sociológica alemana. En este caso, Fran Bonlis definía el delito como una acción antijurídica y culpable, castigada en este caso con una pena.
Aparecen otros grandes exponentes como Belling, por ejemplo, que es el que descubre en términos generales la figura de la tipicidad. Y así empezamos entonces a ver cómo las distintas instituciones empiezan a surgir. Frank von Liszt empieza con este caso, Belling, y por supuesto este último que es el que crea en términos generales la figura de la tipicidad. Es importante advertir entonces, dentro de los máximos exponentes, especialmente del movimiento técnico alemán, aparece Max Ernesto Mayer. En 1915 actualiza la definición de Belling y define el delito como un acontecimiento típico antijurídico e imputable. Indiscutiblemente que en este caso Max Ernesto Mayer da algunos aportes muy importantes, por cierto. Crea la teoría de las normas de la cultura, elimina la definición del delito relativo a la punibilidad para ganar pureza y construcción técnica. No considera a la acción como elemento independiente de la tipicidad, sino dentro de ella. Por supuesto que aparecen otros grandes exponentes como Edmundo Meyer, ya en Alemania, específicamente en Múnich, ya en el año 1931. Y ahí aparece la definición del delito como una acción típica, antijurídica y culpable. Si se dan cuenta, en esta definición elimina el elemento de la pena. ¿Por qué? Porque lo pasan a considerar como un estudio aparte, en este caso, del delito. Obviamente, aquí existe obviamente una controversia. Muchos dicen que debe estudiarse la pena dentro de la teoría del delito, porque finalmente de nada serviría una ley si no tuviera una forma coercitiva, que en este caso es la pena. Otros consideran de que la pena debe estudiarse como una institución aparte. Y por supuesto que la gran corriente que gana en este caso espacio es estudiar a la pena por, en este caso, en una forma independiente a la conformación del delito. Aquí aparece entonces la importancia de cómo la teoría en todo caso avanza y cómo la doctrina empieza a crear precisamente ya este gran movimiento. Al igual que la escuela clásica, la escuela positivista establecen en especial sus postulados. Y por supuesto que los postulados del movimiento técnico jurídico consideran de que el derecho penal es una ciencia jurídica. Ojo, los clásicos dijeron que era una disciplina jurídica. Los positivistas la sacan de esa esfera y la meten dentro de sociología, haciendo entonces perder al derecho penal esa naturaleza jurídica. Los alemanes con el movimiento jurídico lo que hacen es regresarlo otra vez y darla en primer lugar como una ciencia jurídica. Esto tiene gran importancia porque se debe estudiar entonces al derecho penal desde el punto del deber ser y no desde el punto del ser, como lo estableció la escuela positivista. La escuela positivista, para que lo entiendan un poquito mejor, basó su estudio en la antropología penal con Lombroso, al decir que el delincuente era aquel, por ejemplo, que tenía los pómulos saltados, el mentón pronunciado, escasez de cabello, y por lo tanto esas características anatómicas y morfológicas que repetían en distintos cadáveres, especialmente de delincuentes, y que él observaba, porque él utilizaba el método de observación, y empezó a observar que casi todos los que eran delincuentes y que por supuesto trascendían a la esfera de los delitos, entonces tenían estas características morfológicas. Entonces empezó a crear estadísticamente la teoría del delincuente nato. Y por supuesto dijo, ¿verdad?, que en ese sentido debía considerarse como delincuente nato especialmente aquella naciendo especialmente con esas características morfológicas
pues entonces este era delincuente desde el momento en que nacía. Los positivistas entonces, tal y como me lo preguntan acá, ¿en qué se basaron? Se basaron entonces en la antropología criminal y por eso Lombroso hace su aporte. Se basan en el estudio que hace Garófalo, que prácticamente era el único jurista que tenían, y Enrico Ferri, que era un sociológico, en este caso criminal. Si ustedes se dan cuenta, cuando se basa en la antropología, estudia la antropología como disciplina, el hombre como tal. La antropología criminal estudia al hombre criminal. Y entonces lo que hacían los positivistas era estudiar a todos los sujetos criminales, obviamente que era un médico, eh, antropólogo, él tenía su clínica, su laboratorio, una plancha adentro donde ponía los cadáveres que iban considerándose pues de trascendencia dentro de la sociedad, y entonces él empezó a estudiar que todos esos sujetos tienen especiales rasgos, en este caso de carácter anatómico, y fue donde empezó a crear, por ejemplo, que todos tenían pómulos saltados, que tenían mentón pronunciado, que tenían escasez de cabello, que tenían remolinos en el cabello. Entonces, todos esos datos estadísticos los fue creando. Entonces, lo primero que se basaron fue en el estudio de la antropología criminal. Y luego, por supuesto, cuando esto trascendió a tal extremo de que muchos incluso llegan a considerar esta teoría como válida todavía. Nosotros, por ejemplo, tenemos la impresión, cuando vamos, por ejemplo, a tomar el bus, por ejemplo, y vamos a una parada, y lo primero que hacemos es observar a nuestro alrededor la gente que está ahí. Si nosotros miramos a un sujeto, por ejemplo, peludo, harapiento, inmediatamente decimos, no, pues este tiene cara de ladrón, y ya tratamos de irnos haciendo a un ladito. Pero si miramos, por ejemplo, a una persona bien vestida, etcétera, esa me irradia confianza. Y de repente puede ser al contrario, que el que esté bien vestido, en todo caso, termine siendo delincuente, y el que esté todo harapiento resulte siendo una persona honrada. Entonces, esos cuestionamientos hacen que hoy la teoría del delincuente nato obviamente pierda credibilidad y validez dentro del concepto de buscar el origen del delincuente y del delito. En este orden, entonces, aparece esa transformación, es decir, se regresa otra vez a la disciplina jurídica, al derecho penal. El estudio en relación al método. ¿Cuál fue el método que utilizaron los técnicos jurídicos alemanes? Fue la dogmática jurídica. Mientras que los clásicos utilizaron el racional especulativo y los positivistas el de observación experimental, los alemanes consideran a la dogmática jurídica como el método propio para estudiar el derecho penal. ¿En qué pasa directamente esta dogmática jurídica? Va directamente en crear nuevo derecho penal con las instituciones vigentes. Para muestra un botón, si tienen tu código a la mano, miren por ejemplo el artículo 10 de nuestro Código Penal. Si alguien lo tiene a la mano ahí, que por favor me lea el artículo 10. Yo, licenciado. Sí, por favor. Relación de causalidad. Ajá. Los hechos previos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fuere en consecuencia a una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Muy bien. En otras palabras, ¿qué quiere decir la relación de causalidad? La relación de causalidad es prácticamente la creación de la escuela positivista. En todo caso, nosotros somos penalmente responsables, lo 10, artículo 10 del Código Penal, ese pedí que leyera. Nosotros seremos penalmente responsables, según este artículo, a través de la causa y el efecto.
Si yo saco mi revólver y disparo sobre la humanidad de una persona y esa persona muere a consecuencia de los disparos que yo le produzco, entonces seré penalmente responsable porque hay una causa y hay un efecto, ¿ya? Ahora bien, si yo saco mi revólver, le disparo, creo dejarlo muerto y me voy, pero resulta que el sujeto no está muerto. Simple y sencillamente está grave, gravísimo. Llegan los bomberos, se lo llevan y finalmente lo intervienen quirúrgicamente y lo salvan. Pero debe permanecer, por ejemplo, en el hospital 30 días para su recuperación. Pero resulta de que a los 20 días de estar ahí, el sujeto contrae un microbio, un virus que lo mata. Entonces, según la teoría de la causalidad, ¿seré penalmente responsable? De conformidad con este artículo, no. Porque el sujeto muere por el microbio, por la bacteria nueva, no a consecuencias de los disparos. Claro, más de alguno me dirá, no, es que la responsabilidad siempre se da porque en este caso él entra al hospital porque usted le disparó. Si usted nunca le hubiera disparado, él nunca hubiera entrado al hospital y como consecuencia nunca hubiera adquirido ese virus, esa bacteria. Por lo tanto, usted es penalmente responsable. Eso es justamente lo que en un momento determinado se consideró como la causa de la cosa es causa del mal causado. Ojo, eso no es posible. Evidentemente que a raíz de este tipo penal que aparece en este código, que es la relación de causalidad, obviamente mucha gente queda en libertad, porque la relación de causa y efecto debe ser en una sola dirección, ¿ya? Bueno, lo que hay, esto es lo que hay actualmente en el derecho penal. Bueno, pero a este artículo 10 de relación de causalidad, ya otros pensadores lo han analizado y han considerado de que es absurdo. Entonces dicen, no. Finalmente, si la persona muere es porque era su finalidad. Entonces crean la teoría finalista. Es decir, la teoría establece directamente de que el sujeto es penalmente responsable, es capaz de prever el resultado y como tal, aunque se produzca en el momento posterior, de todas maneras es penalmente responsable. En este momento, yo saco mi revólver y resulta de que aprovechando que estoy dando clases con ustedes, asumamos de que fuera presencial, yo saco mi revólver y aprovechando el tiempo, empiezo a limpiar mi revólver, ¿ya? Empiezo a limpiar mi revólver para aprovechar el tiempo. Pero por estar dando clases, no pongo la debida atención, el debido cuidado en el arma y entonces en un momento dado se me dispara. Y da en la humanidad de uno de ustedes. Bueno, según la relación de causa y efecto, yo no sería penalmente responsable porque mi intención nunca fue directamente matar. Pero la relación finalista dice, sí, es penalmente responsable porque si bien es cierto, la causa y el efecto no fueron producto directamente, en este caso de su voluntad, es cierto que él también pudo prever el resultado. Es decir, limpiar el arma de manera imprudente, obviamente me hace responsable, ¿ya? Entonces, es como que si él hubiera querido matar al estudiante. Entonces, se dice obviamente de que la teoría de la causalidad es ciega, porque no mira más allá de la objetividad. En este caso, la teoría finalista sí es vidente, dice, porque puede prever más allá de la simple objetividad. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, la dogmática jurídica es justamente eso.
estudiar las instituciones del derecho penal existente para crear nuevas teorías, para crear nuevo derecho penal. Entonces, de eso basa directamente el nuevo método del derecho penal en su estudio. Bueno, ¿qué pasa con relación a la pena? ¿Se recuerdan de que la escuela clásica dijo que la pena prácticamente era una consecuencia, en este caso, del delito? Los positivistas dijeron que era un mal necesario. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dice el derecho penal actual? La pena, en este caso, debe cumplir una función, en primer lugar, sancionadora. Obviamente el derecho penal se distingue de las demás disciplinas porque sus normas jurídicas tienen una fuerza impositiva. Dice, quien diere muerte a alguna persona comete homicidio y al homicida se le impondrá una pena, se le impondrá, dice, una pena de 15 a 40 años. Ojo, no está diciendo si quiere, si desea, si da permiso, no. Está imponiendo, se le impondrá, quiera o no, una pena. Entonces, la primera es que es sancionadora. Acuérdense que el derecho penal primitivo era castigador. Este derecho penal es sancionador. El derecho penal primitivo era castigador. El derecho penal moderno es sancionador. ¿Qué es lo que sanciona? No es el hecho, es la conducta. Luego, tiene una función retributiva. ¿Por qué tiene una función retributiva? Porque simple y sencillamente retribuye al daño causado. Y tiene una función resocializadora. ¿Por qué? Porque el derecho penal moderno es altamente valorativo y humano. Enseña al hombre, le da las herramientas para que pueda, en todo caso, resocializarse y regresar a la vida social como un ente útil. De ahí entonces que aparezca obviamente la función del derecho penal ejecutivo o derecho penitenciario, donde obviamente establezca distintas políticas de un sujeto, por ejemplo, que entra por robo porque no tenía trabajo. Bueno, cumple su pena, pero adentro dentro del penal va a haber talleres de herrería, de carpintería, de dibujo, etcétera, donde él va a aprender un oficio para que el día de mañana él salga, cumpla su pena y salga. Si antes no tenía conocimiento de nada para poder ganarse la vida, ahora ya va a salir con conocimientos de carpintería. Va a ser un carpintero, se va a ganar la vida honrada y será un ente útil. Si no tenía conocimientos de herrería, ahí aprendió. Entonces vendrá, obviamente, a ser un herrero, a poner su negocio, a trabajar honradamente. Si no había estudiado, durante el tiempo que está privado de su libertad, pueda estudiar y consecuentemente salir ya graduado con un título, incluso hasta universitario, para reinsertarse a la sociedad como un ente útil. Entonces, si se dan cuenta, cambia la filosofía directamente del derecho penal conforme a los postulados del movimiento técnico jurídico. Y algo importante, en relación al delincuente, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron en relación al delincuente los clásicos? No pasaron de analizar si era autor del delito en base a que si era imputable penalmente o en base a su libre albedrío. Mientras que los positivistas se fueron al extremo, diciendo que era un loco, un ser anormal. En este caso, los alemanes crean este movimiento diciendo que no es ni la imputabilidad ni el libre albedrío, ni es considerar al sujeto como un loco, sino que es la voluntad. La voluntad, el eje fundamental para determinar si es penalmente responsable. Evidentemente que la teoría de la voluntad, entonces, es lo que mueve actualmente al sujeto. Yo, en este momento, puede ser que esté tronado de plata y que estemos a escasos meses, pero necesito plata ya.
Lo que más tengo que hacer en todo caso es levantarla a fin de mes para cuando llegue mi cheque. O salir a robar. Entonces, eso no me lo da a mí el libre albedrío, me lo da mi voluntad. ¿Por qué? Yo entiendo de que salir a robar implica hurto, implica robo, implica estafa, implica apropiación indebida, implica perjudicar el patrimonio de otra persona. Y como tal, óiganse, debo saber, porque no puedo alegar ignorancia ante la ley. Debo saber que esa conducta está regulada por una ley penal y consecuentemente me está diciendo que quien robare, miren el artículo 250, 251, si alguien lo tiene ahí a la mano, será sancionado con una pena de prisión. Yo lo tengo, licenciado, el ¿Cuánto es la pena? 251 dice robo, el 250 es hurto impropio. Léame el del robo, ¿cuánto es lo que nos da de pena de prisión? Ahorita le digo, quien sin debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tomar cosa, muebles, de 3 a 12 años. Va. Entonces ya me está advirtiendo el Estado de que si yo salgo a robar, voy a ser, en este caso, enviado a prisión, ¿ya? Por el tiempo que estipula, de 3 a 12 años, ¿ya? Y entonces ya queda en mí determinarme si efectivamente quiero o no cometer el delito. Ya tengo el conocimiento de que existe una prohibición. Entonces es mi voluntad, en última instancia, la que va a mover el hecho de que yo cometa un delito o no. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente la teoría de la voluntad es la que priva actualmente dentro del movimiento técnico jurídico nacido en el año 1900 en Alemania. Ojo, ¿qué dijeron con relación al delito? Aquí viene lo importante. En primera instancia se pensó definir el delito según el criterio legalista. ¿Qué decía el criterio legalista? Era todo lo prohibido por la ley. Habían que tener tantas leyes para encauzar cada hecho, lo cual era complejo y por lo tanto se abandonó. Luego apareció el movimiento filosófico diciendo que era sinónimo de pecado. Entonces, pecado, yo peco por mi culpa, por mi gran culpa, pensamiento, obra y omisión. Todos deberíamos estar presos. Todos hemos pecado, todos hemos, en este caso, según el criterio filosófico, cometido algún delito. Por lo tanto, se abandonó. El criterio natural sociológico implementado por la teoría positivista decía que la sociedad era la que daba la oportunidad y la quitaba. Y por lo tanto, el delito nacía en la necesidad directamente del sujeto de satisfacer sus necesidades básicas y por lo tanto el sujeto se veía obligado a delinquir. Entonces era la misma sociedad la que le daba el nacimiento al delincuente y al delito. Ojo, ¿qué dice el movimiento técnico jurídico? Para definir el delito hoy en día, ¿qué es lo que nos encomienda la teoría del delito? Definirlo conforme a la integración de sus elementos positivos y negativos. De ahí entonces la importancia de cómo definir el delito en el derecho penal moderno. ¿Cómo lo vamos a definir? En base a la integración de sus elementos. Y entonces ahí, la teoría del delito, los alemanes crean la tabla sinóptica de los elementos. Los elementos positivos y los elementos negativos. Los elementos positivos y los elementos negativos. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos?
La función de los elementos positivos es construir de manera técnica el delito. Es decir, la función de todos los elementos positivos es construir de manera técnica el delito. Y la función de los elementos negativos es lo contrario. Es destruir de manera técnica el delito. Y entonces ahí ya viene entonces la tabla, la creación de los elementos sinópticos. Y que todos conocemos ya. Como algunos autores dicen acción, otros dicen conducta humana. Entonces, acción o conducta humana, el primer elemento positivo. Tipicidad, segundo elemento. Antijuricidad, tercer elemento. Y culpabilidad, cuarto elemento. Entonces, cuando tenemos una conducta típica, antijurídica y culpable, estamos integrando los elementos positivos y de manera técnica estamos diciendo, estamos definiendo el delito. Ojo, de ahí la importancia entonces de saber, ahí sí, disculpen que se lo diga, de memoria. Ahí sí les pido y les exijo que de memoria me digan en qué consisten cada uno de esos elementos. La acción o conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Esos cuatro elementos, esos sí, disculpen, no los puedo obviar. Estos elementos definidos conforme la doctrina, su naturaleza jurídica y su función, esas sí son importantes y exigibles tenerlas aquí de memoria. Porque al final, cuando llegue un cliente a su despacho y le empiece a decir, fíjese que lo que pasa es que a mí llegó un señor y me dijo que el carro era bueno, que el carro en realidad estaba dándolo barato porque tenía necesidad y por eso el carro que valía 100,000 quetzales lo estaba dando en 20,000. Y claro, yo lo fui a ver, el carro funcionaba perfectamente bien y me di cuenta de que efectivamente el carro pues era una ganga. Y como cada uno dispone de ponerle el precio a sus cosas, pues el señor consideró que en 20,000 salía su pena y me lo vendió. Y obviamente yo lo compré. Y muy feliz andaba yo en mi carro cuando de repente hay un puesto de registro de la policía y me detienen y me piden los documentos y resulta que el carro era robado. Ahora dicen que yo soy el ladrón. En el momento en que le está relatando el hecho, usted automáticamente está repitiendo en su mente qué es la conducta humana, qué es la tipicidad, qué es la antijuricidad y qué es la culpabilidad. Y entonces usted, antes de que el señor termine de narrarle, usted dice, ¿hay delito o no hay delito? ¿Es delincuente o no es delincuente? Y si el otro viene y le dice, mire, licenciado, me hace el favor, entonces yo lo contrato para que me defienda. Usted ya sabe entonces qué elementos negativos pueden encajar para destruir la figura técnica del delito. Y de ahí entonces la importancia de saber cuándo hay delito y cuándo no hay delito. Y si ustedes lo ven entonces, ahora aterrizo. Y ahora sí pregunto y quiero que me contesten. ¿Por qué en nuestro Código Penal no se define el delito? ¿Por qué en nuestro Código Penal el legislador no definió la institución del delito desde el punto de vista legal?
Escucho. En otras palabras, ¿está claro ahora entonces por qué el legislador no definió legalmente el delito en nuestro Código Penal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es su opinión? Bueno, ¿qué pasó? ¿Van a hablar o no van a hablar? Yo creo que no se definió el delito por ser una institución demasiado compleja como para poder ser manejada en un pequeño concepto. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más que opine? Debido a la gran cantidad de definiciones con distintos enfoques de cada una de las escuelas. ¿Qué? ¿Así vamos a definir el delito? ¿Así vamos a definir el delito entonces en base al enfoque de las distintas escuelas que hubo? Pregunto. Yo creo que sería una acción típica antijurídica y culpable. Sí, por supuesto. O sea, lo dije. Pero lo que yo quiero que quede claro es el por qué definimos ahora el delito. Y lo definimos en base a los postulados del movimiento técnico jurídico alemán que nacieron en el año 1900, que es precisamente definir al delito conforme a la integración de sus elementos. Si se dan cuenta entonces, por eso es que en nuestro Código Penal, si ustedes abren su código y miran el artículo 122 y luego leen en la parte que le subsiguiente, dice libro segundo, parte especial de los delitos contra la vida y la integridad física de la persona, capítulo 1, homicidio, artículo 123. Comete homicidio quien diera muerte a alguna persona y al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Y ahí arranca con todos los demás delitos. Homicidio culposo, preterintencional, infanticidio, hasta llegar al aborto. Pero, ¿acaso no era lo más lógico definir para entender cuando un sujeto comete un delito? ¿Acaso lo más lógico no era que el legislador definiera qué es delito en nuestro Código Penal? ¿Qué creen ustedes? Acuérdense que estamos utilizando el método analítico y el método analítico nos permite cuestionarnos, analizar. Entonces yo quiero escuchar de ustedes, porque si solamente van a ser receptores, entonces no tiene objeto. Yo doy mi clase, la dejo grabada y se las paso cualquier otro día. O la grabo y se las paso a ustedes pregrabada. Pero esa no es mi intención. Mi intención es que ustedes sean entes analíticos para que puedan discutir con otros el derecho penal. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo consideraría que el delito no se puede definir en un solo concepto, porque no siempre se repite lo mismo. Creo que hay diferentes acciones, ¿verdad? De parte del ser humano, que no es repetitivo. Bueno, sí es correcto lo que dice Walter. Lo que es correcto también pensar es que hoy en día nuestro legislador no definió legalmente el delito, como sí lo hace el legislador cuando define el matrimonio, por ejemplo. Artículo 78 creo que es, ¿verdad?
El matrimonio es una institución social. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es el matrimonio? Usted inmediatamente me dice, conformidad con la ley, es una institución social por medio de la cual un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de convivir, de procrear y de auxiliarse entre sí. Punto. Y ahí no cabe otra definición que la que está diciendo el Código Civil. En el caso de nuestro derecho penal, específicamente en los delitos, si ustedes se dan cuenta, básicamente nuestro legislador empieza con la gama de delitos. Empieza con las distintas clases de delitos. Pero aparentemente nos deja en el limbo, porque no nos dice qué debemos entender por delito desde el punto de vista legal. Entonces, como eso no lo hace el legislador, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Recurrir a la doctrina, estudiar las instituciones propias que contienen nuestra disciplina y aplicarlas, en este caso, al caso concreto, al libro segundo. Por eso yo les dije a ustedes, no podemos deslindar la parte general de la parte especial. Y no podemos pasar indiferentes a una institución tan delicada como lo es la teoría del delito. O sea, en otras palabras, ¿cómo me voy a poner yo a hablar de los distintos delitos si ustedes no saben ni siquiera cómo se define el delito? O, en el peor de los casos, saben que hay una acción típica, antijurídica y culpable, pero no saben ni siquiera por qué, ni cómo nació, ni por qué se dijo. Ahora, con lo que hemos visto ya en este pequeño repaso, así a grandes rasgos, hoy definimos el delito en base a la integración de sus elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Los elementos positivos. La acción o conducta humana, la tipicidad, la antijuridicción y la culpabilidad. Son 4 elementos que creó el movimiento técnico jurídico en el año 1900 y hasta nuestros días sigue predominando. Entonces, cuando usted tenga frente a usted, cuando usted tenga frente a sí mismo el Código Penal, ojo, léame el artículo 123, por favor. Alguien que tenga su código a la mano. Yo, licenciado, Léalo. artículo 123, homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ok. En todo caso, si yo le digo a usted ahorita, en un caso, póngale, Juan agarra su revólver y dispara sobre la humanidad de Antonio y lo mata. Dígame, ¿qué delito es? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Qué me contestarían ustedes, jóvenes? Homicidio culposo, ¿no? Homicidio. 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 ¿Y por qué es homicidio? Porque lo hizo con intención. dio No, muerte a yo una siento persona. que, ajá. Ajá, ¿qué? Es que como ya le dijo la otra compañera, de que se le denominaría homicidio porque se da muerte a otra persona. No dice que porque usted tenía la intención de matarlo. Porque ese ya siento que sería otro punto, si sería culposo o doloso, dependiendo de su intención. Es porque tiene los cuatro elementos positivos. Ahí Por voy. eso se clasifica como un homicidio. Ahí voy. A eso voy. Usted me dice que
que Juan saca su revólver y dispara sobre la humanidad de Antonio y lo mata. ¿Qué delito es? Fácil es contestar esa pregunta. Si aquí el artículo 123 dice, comete homicidio quien diera muerte a alguna persona y al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Fácil, eso es fácil. Para eso no necesita usted un profesor. Para eso usted solito lo lee y solito lo interpreta y lo entiende. Si yo le digo a usted, tome un revólver y dispara sobre su jefe porque la hizo llegar tarde o la va a hacer salir tarde, y usted dispara y la mata, necesita que yo le explique que agarrar el revólver y disparar sobre una persona y matarla es delito. No, porque ya se sabe. No, porque ya se sabe, licenciado. ¿Y por qué se sabe? ¿Y por qué se sabe? ¿Por qué se sabe? Porque lo regula el Código Penal. Ajá, porque aquí lo dice el Código Penal, vaya. Y si yo hago esto y le escondo a usted el Código Penal, dígame, ¿es delito o no? Sí, es delito. Ah, ¿y por qué? Porque se realizó una falta a la vida de otra persona. Ya ven, a eso quiero llegar. Antes de arrancar con las clases de Derecho Penal 2, a eso quiero llegar. Miren, fácil es que yo les ponga un caso y que ustedes lean en su Código Penal y que al fin encuentren un tipo penal que se encuadre en esa figura. Fácil. Eso no necesita ciencia. Para eso no necesita usted un profesor, para eso no necesita más que sentarse a leer. Es más, agarre el periódico. Agarre el periódico, ese que saca noticias todos los días de gente muerta por todos lados, nuestro diario creo que se llama. Ahí hay un montón de casos y usted los puede encuadrar en cada una de las figuras. Para eso no necesita usted ser estudiante de Derecho. Para eso usted necesita ser un ciudadano que quiera y que sepa leer. Para eso. Pero para ser estudiante de Derecho y ser abogado penalista, ojo, no necesita saber que el artículo 123 dice tal cosa, porque eso es exactamente como aplicar un recetario de cocina. Los que no sabemos cocinar y queremos hacer una comida, agarramos un recetario y vamos viendo qué dice el recetario. Y nosotros vemos que el recetario dice que si queremos, en este caso, hacer, por ejemplo, lo más fácil, pollo frito, ¿qué necesitamos? El recetario dice, necesita un pollo o una pieza de pollo. Y nosotros ya sabemos cuál es el pollo. Entonces vamos al supermercado y aunque no seamos cocineros, sabemos cuál es una pieza de pollo y la compramos. Necesita una botella de aceite. Necesita encender la estufa. Necesita ponerlo a freír. Cuando ya se encuentre dorada la piel, lo saca. Así. Así cualquiera es cocinero. ¿O no? Pero si yo le digo a usted, especialmente a las mujeres, oigan lo que les digo, hágame un pepián, por favor. Usted inmediatamente en su cabecita sabe que es un pollo que necesita este y otro ingrediente. ¿De dónde lo sacó? ¿Lo sacó del recetario? ¿Lo sacó del recetario de cocina? No. ¿Lo sacó de dónde? De su cabecita. Pero aquí yo no necesito que usted se aprenda el artículo 123 de memoria. No, de eso no trata. De eso no quiero yo. Lo que yo quiero es que cuando usted me diga,
Cuando usted me diga que es delito, es porque ya repasó en su mente lo que dice la teoría del delito, lo que en el año 1900 establecieron los alemanes, cuando dijeron que para definir el delito había que integrarlo conforme a sus elementos positivos. Entonces, para que usted me conteste cuál delito es, primero me tiene que contestar mentalmente si hay delito o no. Si yo le digo, Juan Pérez de los Palotes saca su revólver y dispara sobre la humanidad de Antonio, usted me tiene que saber interpretar el primer elemento, la conducta humana. ¿Qué es la conducta humana? ¿Qué es la tipicidad? ¿Qué es la antijuricidad? ¿Y qué es la culpabilidad? Y hasta entonces decirme si hay delito. Ahora pase a la siguiente pregunta. ¿Cuál delito es? Aquí está en el libro segundo. Pero si usted no hizo ese ejercicio mental antes, entonces usted puede contestar qué delito es o cuál delito es, pero lo va a hacer como cualquier persona que no sabe cocinar, aplicar el Código Penal como un simple recetario, ¿ya? Pero si por el contrario, usted viene y me dice, hay delito porque hay una conducta humana, y la conducta humana es una manifestación de la voluntad que implica una finalidad, y la finalidad de este sujeto era matar. Es típica porque existe un tipo penal prescrito previamente por el Estado, ¿ah? Y por supuesto, es antijurídico porque va en contra de la norma penal. Y es culpable porque se basa en la voluntad del sujeto. Por lo tanto, hay un delito. Ahora díganme cuál es. Ahorita se lo digo, permítanme. Y agarro mi código y se lo digo. De eso trata mi curso en el Derecho Penal 2. Bien. Como están ahí con que ya se quieren ir al curso de Derecho Civil, entonces, queda la tarea para leer la teoría del delito y los elementos, y en la próxima clase me van ustedes a explicar los elementos positivos del delito, y los vamos a platicar. Entonces, y solamente cuando esté bien claro, vamos a pasar y arrancar con Derecho Penal 2. Por ahora, entonces, estimados amigos, les agradezco mucho su amable atención y quiero que entiendan que en este caso, lo importante que implica tener la parte general bien clara para aplicarla a la parte especial. Y en particular, la teoría del delito aplicada a los delitos que vamos a ver en los próximos días. Por ahora, muy buenas tardes, cuídense y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Vic. Cuídese. Feliz tarde.